Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Soy Janet Mancera. ¿Cómo están? Soy Janet Mancera. En este video voy a hablar acerca de quién puede reprender al diablo. En Judas 1:19 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nosotros no debemos reprender al maligno. El Señor Jesucristo es el que tiene el poder de hacerlo. Y obviamente no debemos maldecir a nadie tampoco. Mejor pedir al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que castigue a los malvados, si no se arrepienten. Obviamente, porque todos tenemos derecho a arrepentirnos de nuestros pecados y a recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahora sabemos que no todos somos trigo, sino que hay cizaña también, porque todos acá en la tierra estamos revueltos. Solo Cristo conoce el corazón de cada persona, y Él es el único que puede juzgar. Podemos leer acerca de esto en 1 Samuel 16:7, en Romanos 8, versículo 27 también. Ante una posesión demoníaca, debemos pedir al Padre también, en el nombre de Jesucristo, que reprenda a ese demonio o a esos demonios que están atormentando a esa persona, que los eche fuera, al abismo, y que no puedan volver más a seguir atormentando a esa persona. No debemos atribuirnos poderes que no tenemos. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene ese poder. Los apóstoles echaban demonios, pero en el nombre de Jesucristo. Podemos leer acerca de eso en Marcos 16:17. Asimismo debemos hacerlo nosotros, dado el caso, pues el poder lo tiene es nuestro Señor Jesucristo, no nosotros. Él nos enseñó que con oración y ayuno es que se pueden echar fuera los demonios. De esto podemos leer en Marcos 9, del 17 al 29. Ahora, para tratar de ayudar a un endemoniado, debemos hacerlo con nuestras manos y corazón limpios, además de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Es igual que para ir a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que hacerlo también con un corazón y manos limpias, para recibir de Dios la guía que necesitamos y comprender sus palabras. Es decir, debemos arrepentirnos diariamente de nuestras equivocaciones, de los pecados que cometemos, porque como seres humanos que somos, pues vivimos equivocándonos. Entonces cada día debemos arrepentirnos de cualquier cosa que hagamos mal, pedirle perdón a Dios. Así tendremos nuestra conciencia limpia. Él nos perdonará y podremos ser dignos de entender la palabra de Dios al estudiarla. En Zacarías capítulo 3, versículo 2, también se le dice al adversario que el Señor te reprenda. Ni siquiera los mismos ángeles se atribuyen a sí mismos el poder, sino que le atribuyen el poder de reprenderlo a nuestro Señor Jesucristo. Con mayor razón nosotros, que somos humanos y que somos imperfectos, estamos esforzándonos por llegar a ser perfectos. Estudiando la Biblia, aprendemos la manera correcta de obrar en todo. Y en estos casos también. Aleluya. Cuando mencionemos a este querubín caído, para no estarlo mencionando tanto o sus nombres literales como tal, podemos usar los calificativos como adversario o maligno, o también el enemigo de toda justicia, de toda verdad, el tentador, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Se le dan varios apelativos al adversario. También se le llama dragón, serpiente antigua, aunque tengamos presente que la serpiente fue el animal más astuto e inteligente que había en el jardín de Edén.
y el adversario lo usó como medio para tentar a Eva. Si decimos su nombre literal como es diablo, Satanás o Lucifer, decimos que el Señor Jesucristo lo reprenda. Y es porque reconocemos que es nuestro Señor el que tiene el poder de reprenderlo, no nosotros. Como cristianos, discípulos de Cristo o creyentes, debemos ser conscientes de la presencia del mal, que hay fuerzas reales que provienen de los poderes de las tinieblas. La palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Yahweh Dios le ha permitido al adversario una cantidad de poder e influencia sobre la tierra, por ahora, y siempre bajo el poder soberano de Dios. Su palabra también nos enseña que este enemigo de toda justicia anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Este maligno es el poder obrando en los corazones de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Efesios 2:2. Quien no esté bajo el poder de Dios está bajo el poder del diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Hechos 26:18, 2 Corintios 4:4. Los que hemos nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, es decir, que nos hemos arrepentido y creemos en Él y nos estamos esforzando por hacer su voluntad, ya no somos esclavos del maligno, no somos esclavos del pecado. Romanos 6, del 6 al 7. Pero esto no significa que seamos inmunes ante las tentaciones que el adversario nos pueda presentar. La palabra de Dios no da autoridad a los creyentes para reprender al adversario, sino para resistirlo. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. En Zacarías capítulo 3, versículo 2 también se nos enseña que es el Señor el que reprende al enemigo. Así que debemos apelar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en lugar de enfocarnos en derrotar al maligno, debemos esforzarnos por seguir a Cristo Jesús. Él debe ser nuestro enfoque. Hebreos 12:2. Y debemos confiar en Él, en que Él derrotará esas fuerzas malignas que nos acechan. No es necesario reprender al adversario, porque nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo nos ha dado su armadura para luchar contra el mal. Leemos acerca de la armadura de Dios en Efesios 6, del 10 al 18. Las armas más eficaces que tenemos contra el maligno son la fe, la oración, la sabiduría y el conocimiento que Dios nos da por serle fieles y por permanecer en sus palabras, estudiándolas cada día y llevándolas a la práctica. Hermanos y hermanas, para tener una victoria en asuntos espirituales debemos mantener una conciencia limpia y tener control sobre nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Para mantener una conciencia limpia y controlar nuestros pensamientos, lo que debemos hacer es esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. La profecía del arrebatamiento de la iglesia está por ocurrir, hermanos y hermanas.
Podemos leer acerca de esta profecía en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pues ya estamos en el tiempo en que puede suceder en cualquier momento, hoy, mañana, pasado, en un mes, no sabemos, en cualquier momento puede suceder y debemos estar preparados en fe y en santidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin santidad no podremos ver su santo rostro. Hebreos 11:6, Hebreos 12:14. Y no nos dejemos confundir, hermanos y hermanas, no dejemos que aplasten nuestra fe con respecto a esta profecía del arrebatamiento de la iglesia. Porque hay gente que enseña que no va a haber, que eso es ya al final cuando Cristo venga por segunda vez. Y no es así. Les invito para que vayan al primer comentario de este video. Voy a dejar el link de un video que hice en el que explico acerca del arrebatamiento. Y con esas evidencias, esas escrituras bíblicas que cito allí, no hay duda de que en verdad va a haber un arrebatamiento en cualquier momento y eso va a ocurrir antes de que inicie la semana 70 de Daniel, tiempo de la angustia de Jacob o tiempo de tribulación de 7 años que ya viene para el mundo. Ese video lo titulé A la hora que no pensemos. Vayan por favor a ese primer comentario acá abajo de este video en donde dejaré ese link para que lo vean y tengan bases bíblicas de que es verdad que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento y que debemos estar preparados. No debemos dejarnos mover de nuestro modo de pensar. Debemos retener lo que tenemos y no dejar que nadie tome nuestra corona. Y hermanos y hermanas, no se trata de buscar religiones creadas por hombres, ni edificios hechos por hombres, o templos edificados por manos humanas. Porque somos salvos por la gracia mediante nuestra fe. Ni las religiones creadas por hombres, ni los edificios nos van a salvar. Leamos en Efesios 2, 8, 9. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la libertad, el perdón y la salvación que Cristo Jesús nos da a través de su sacrificio expiatorio. Además, Dios no mora en templos hechos por manos humanas o en edificios. Él mora en nosotros, en quienes nos hemos arrepentido y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como el Hijo de Dios. Podemos leer en Hechos 17:24 que habla acerca de que Dios no mora en templos hechos por manos humanas, que Él mora es en nosotros y podemos leer acerca de eso en 1 Corintios 3 del 16 al 17, en el capítulo 6 del 19 al 20, en Juan 14:23. Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo Jesús, somos hechos hijos de Dios. Podemos leer acerca de esto en Juan 1:12. Tengamos una relación personal con Dios. Oremos más a menudo al Padre en el nombre de Jesucristo. Podemos leer acerca de la oración en Juan 14, del 13 al 14. Allí el Señor nos enseña que debemos orar al Padre en su nombre siempre. Generalmente oramos de esta manera, decimos Padre Celestial, o Padre que estás en el cielo, o Padre amado, te doy gracias por lo que quieras darle gracias, te pido le pides lo que necesites y al final puedes decir que se haga tu santa voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque siempre debemos terminar en el nombre de Jesucristo. Ayunemos más seguido, ayunos de 12 horas o de 24 horas, al menos una vez cada 15 días. ¿Y qué hacemos con el dinero
de esas comidas que dejamos de comer en el ayuno, lo podemos donar a los pobres, hermanos y hermanas. Es una buena manera de servir al pobre, al necesitado. Leamos acerca del ayuno en Esdras 8:23, en Mateo 9:14 al 15, en Marcos 9, del 17 al 29. ¿Y para qué debemos ayunar? Para que Dios nos limpie de tanta maldad y para que nos libere de espíritus o de demonios que nos puedan estar atormentando, como demonios de ira, demonios de altivez, de prepotencia, demonios de vicios, de lascivia, de lujuria, de insomnio, de amargura, de miedo, de tristeza, de enfermedad, de crítica, de envidia, demonios de depresión también. Estudiemos la Biblia diariamente, hermanos y hermanas, para conocer la verdad y ser libres de caer en engaños, en mentiras. Lee acerca de la importancia de leer la palabra de Dios diariamente en Juan 5:39, en Juan 8:31 al 32, en Juan 15, versículo 7. También amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo y mantengámonos sin mancha de este mundo corrompido. Esta es la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios, a la que todos deberíamos pertenecer y aplicar en nuestra vida. Podemos leer acerca de esto en Santiago 1:27. Y para mantenernos sin mancha de este mundo, esforcémonos por obedecer los mandamientos de Dios. Estudiémoslos en Éxodo 20, en Gálatas 5 del 16 al 26, en Colosenses 3 del 12 al 17, en 1 Corintios 6 del 9 al 20. Voy a dejar otro link en el primer comentario de este video acá abajo que habla acerca de los mandamientos. Lo titulé Los mandamientos de la ley de Dios, para que por favor vayan a verlo. En ese video hablo acerca del día de reposo y los voy a sacar de un engaño grandísimo en el que están y de una esclavitud en la que los tienen. Las religiones creadas por hombres, los falsos ministros y falsos apóstoles y bueno, en fin, falsos maestros que enseñan mentiras mezcladas con verdades, pero en realidad lo que buscan es sacarle dinero a la gente a costa de su fe y aprovechándose de su ignorancia bíblica. Por eso es importante leer la Biblia, hermanos y hermanas, para conocer la verdad y ser libres de caer en engaños, para no caer en esclavitud, porque el pueblo de Dios perece y es llevado cautivo por falta de conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios nos bendiga a todos los santos en todo el mundo, estén donde estén, en cualquier lugar de este planeta. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.